A continuación, yo quisiera comenzar analizando o poniendo en tela de juicio pues aquella idea en la antigüedad sobre la libertad. ¿Cuál era esta idea de libertad? No es, por supuesto, como la conocemos actualmente. Si ustedes recuerdan, en el libro de Política de Aristóteles, pues nos hace una perspectiva sumamente estética, muy hermosa, sobre que la libertad no es la capacidad de acción, ¿no?, como la conocemos actual, ¿no? Actualmente pensamos que la libertad es la libertad que tenemos frente al mercado o que el propio mercado nos otorga. En la antigüedad, en la época de los griegos, libertad únicamente podría ser a partir de del diálogo con los otros. Si ustedes ubican, también esta palabra diálogo ha tenido bastante resonancia, sobre todo por nuestra clase política. En todo momento repite diálogo, ¿no? A mí me gusta mucho indagar en el origen de esta palabra, ¿no? Si ustedes saben, logos era la parte racional de la mente humana, junto con la psique y el ethos. Estaba terminando la tríada, el logos. Logos era la razón mediante la palabra. Logos era la razón mediante el lenguaje. Por otra parte, día, así como lo conocemos, día significa a través. Por lo tanto, el diálogo era el entendimiento a través de la razón, pero sobre todo de la razón escrita y verbal. En ese sentido, actualmente, ¿qué entendemos por diálogo? ¿No? Entendemos por diálogo como una palabra vacía, una palabra hueca que se han apropiado de la clase política, pero yo sí insistiría en que recuperáramos todos estos enfoques de la antigüedad para explicar nuestros problemas modernos. El diálogo, entonces, es aquella posibilidad que nos permite ser libres. No sé si quedó claro, mediante el diálogo podemos ser libres. Es decir, la libertad no es como la conocemos actualmente frente a la adquisición de bienes en el mercado. La única manera de ser libres en la antigüedad era mediante el diálogo. Es decir, necesitabas dialogar asuntos públicos con tu contraparte, es decir, con una persona libre. ¿Por qué la polis griega era entonces excluyente? Era excluyente porque únicamente pertenecían a ella los hombres libres. ¿Quiénes eran los hombres libres? Bueno, aquellos que tuvieran el tiempo suficiente para hablar de asuntos públicos. En este sentido, quedaban excluidos de la polis griega aquello que se acumulaba en el oikos, ¿no?, lo que hoy conocemos como oikonomía. Estaban en ellos los metecos, que eran los extranjeros, estaban las mujeres, ¿no?, que esto es muy cuestionable en la actualidad y creo que habrá que cuestionarlo, puesto que Aristóteles señalaba que las mujeres no tenían la capacidad de dominar sus deseos, por eso tenían que estar fuera de la polis, tenían que administrar el oikos. Estaban fuera también los esclavos y los jóvenes. Incluso el propio Aristóteles estaba fuera de la polis por una simple razón: era extranjero, era de esta gira, era el estagirita, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que en aras de esta política posmoderna actual, ¿no?, llena de objetos transitivos, donde el diálogo es sustituido por el comportamiento político de los expertos, ¿no? Hemos escuchado de que para hacer políticas públicas necesitamos un pensamiento de expertos, ¿no? Y ciertamente ya Max Weber señalaba que necesitamos una burocracia bien especializada, bien pagada, con incentivos, ¿no? Marca claramente 13 categorías, 13 niveles Weber para una buena burocracia a finales del siglo XIX. Sin embargo, la actual hiperespecialización que hay en política nos lleva a preguntarnos: ¿y dónde demonios dejamos a la participación pública, ¿no? O si la participación pública tiene cabida en todas estas discusiones actuales, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, ¿no?, que la redacción de la nueva Constitución de la Ciudad de México es un asunto de juristas. Si ustedes saben, hay un grupo de 28 notables que convocó el jefe de gobierno y otro grupo de asesores, que por cierto donde está el rector de la UAM,
Hay otras personas que, bueno, evidentemente por carisma fueron absorbidas por estos grupos, ¿no? Y aquí mucha gente en redes sociales mencionaba, bueno, ¿qué demonios hace esta persona en un grupo redactor de una constitución? ¿No? Decían, esta persona es un conductor de radio, ¿qué demonios hace hablando de un texto constitucional? Pero entonces aquí hay dos cosas, ¿queremos gobierno de expertos o queremos gobierno con participación pública? ¿No? Y esto es un dilema muy fuerte, ¿no? Que es lo que analiza el libro mediante una categoría política que se llama intercambio político, ¿no? Siguiendo, digamos, con este recuento de la Constitución, me parece que es un ejemplo claro para abordar inicialmente el tema de intercambio político. El asunto, repito, es que por un lado queremos un gobierno de expertos, que por cierto se ha apropiado la economía, ¿no? Pero por otro lado queremos la participación ciudadana, ¿no? Pero aquí cabe preguntarse, ¿por qué en la polis griega estaba excluida la población en general? De hecho no se llamaba población, todavía ni siquiera la categoría existía. Esta idea de libertad que les comentaba al inicio me parece muy ilustrativa, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con la Constitución y con el intercambio político? Trataré de explicarme. La libertad para los antiguos únicamente se daba hablando con el otro, pero con el otro libre, ¿no? Es decir, la libertad resultaba del diálogo, del día y del logos, de la razón mediante la razón escrita y la razón verbal. En la actualidad, este diálogo se ha concentrado terriblemente en élites gubernamentales, sociales, artísticas, políticas, económicas, sociales, culturales, en fin, ¿no? Toda una gama de personas que de algún modo son y no son representativas, ¿no? ¿Queremos participación ciudadana? Sí. La pregunta es, ¿cómo elaboramos escenarios o mecanismos para ponernos de acuerdo con aquello que los romanos llamaban la cosa pública, ¿no? Este asunto es bastante complejo, ¿no? Y bueno, ya John Stuart Mill en algún momento señalaba, ¿no? John Stuart Mill, familiar de Jeremy Bentham, que bueno, tuvo una participación clave en el liberalismo. John Stuart Mill nos decía, ya no podemos generar arenas públicas, ya no podemos generar estas polis antiguas por una simple razón, ¿no? Somos demasiados, ¿no? Por lo tanto necesitamos representantes, ¿no? Es así como empieza la democracia representativa, pero a su vez empieza la separación entre el político profesional, que habla Maquiavelo, con la política, ¿no? Por eso la política y lo político son cosas distintas. En fin, esto tiene mucho que ver. Si ustedes se dan cuenta, nada más hay que abrir cualquier noticiario, hay que abrir cualquier periódico y nos damos cuenta cómo las grandes discusiones de los grandes asuntos públicos está concentrada en determinadas élites, ¿no? El asunto del agua, ¿no? Que ya trae bastantes guerras, ¿no? No son pocas las guerras que hay en este momento sobre el agua, incluso en el país, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Con esta parte de la zona de Coajimalpa, ¿no? La cuestión de la movilidad, la cuestión del trabajo, la cuestión de las grandes certidumbres del ser humano, ya no se están discutiendo en la arena pública, ¿no? Estas se están quedando, obviamente, en discusiones de nuestros representantes. ¿Qué tan representativos son? Pues no lo sabemos. Yo tengo mi valoración, me la guardo, pero si ustedes saben, el próximo domingo hay elecciones donde se va a formar una asamblea constituyente, donde 100 personas la formarán y únicamente podríamos votar, o podemos votar por 60 de ellos. 40 del resto ya está asignado por el Congreso, por Peña Nieto y por el jefe por Miguel Ángel Mancera, ¿no? De esos 60 habrá que ver cuáles son los que tienen capacidad de veto, es decir, como ustedes saben, para votar algún asunto pues se necesita cierta mayoría. Aquí lo que interesa es cómo estos actores políticos por los que podemos votar el día domingo tienen capacidad de vetar lo que los otros 40 ya traen en la agenda, ¿no? En este sentido estamos hablando de relaciones de poder. Si ustedes notan el discurso político actual, ¿no? Sobre todo derivado de la Guerra Fría,
¿no? Nos decía, a ver, no importa si el gato es negro o blanco, siempre y cuando case ratones, ¿no? Es decir, lo funcional, lo utilitario, ¿no? O sea, de repente recuperamos a Jeremy Bentham, ¿no? En el sentido más liberal puro. Esto es muy grave porque nos lleva a ideas bastante autoritarias como, bueno, es útil el presupuesto público de las universidades, es útil pagarle a los alumnos su educación, ¿no? Y muchos dirán, pues no es útil, ¿no? No están siendo los empleados ejemplares que necesita el mercado. Por lo tanto, lo útil es quitar subsidios públicos. Repito, los grandes asuntos públicos no se están discutiendo en la arena pública, ¿no? Se están definiendo en otras partes. ¿Cómo poder observar esto? ¿Cómo poder analizar toda esta situación? Bueno, lo que yo hago es recuperar una categoría de un italiano llamado Gianenrico Rusconi, que es un teórico postmarxista, ¿no? Ya saben que también cuando hablamos de filósofos italianos, pues todo es Sartori, todo es Bobbio, todo es Pasquino, ¿no? Pero realmente no volteamos a ver, digamos, a más politólogos muy importantes. Uno de ellos me parece que es Gianenrico Rusconi. Él establece esta categoría de intercambio político y hace una muy interesante discusión sobre los bienes que están entre el mercado y la economía. Y dice, a ver, intercambio político no es estar intercambiando bienes de naturaleza similar que tengan equivalencias en el mercado. Es decir, cuántas sillas cambio por cuántas bocinas, ¿no? Cuántas libretas cambio por cuántos lápices. No, ese es el intercambio de equivalentes en el mercado, ¿no? Lo que dice Rusconi es, hay que intercambiar bienes de naturaleza diversa que se encuentran en el universo entre lo político y lo económico. Y aquí vienen bienes simbólicos, ¿no? Como bienes de naturaleza diversa, vienen aquí los bienes simbólicos. Y a mí una de las cosas que bueno, son varias que me llaman la atención, sobre todo de los presentadores del libro anterior, es que justamente en política lo que se intercambia son bienes imaginarios y bienes simbólicos. Es decir, el bienestar es una estructuración bien establecida, empíricamente demostrable, pero también es un bien imaginario que se vende como recurso a intercambiar. Si tú votas por mí, ¿no? Si mantenemos este régimen, ¿no? Yo te doy bienestar, yo te doy calidad de vida, ¿no? Entonces, vemos cómo en la actualidad los grandes temas, la democracia, la libertad, la dignidad humana que tanto pregonan los derechos humanos, los propios derechos humanos, son ideas que están en el plano abstracto, ¿no? Claro, que se pueden concretizar, pero son un bien intercambiable que nos están dando a cambio del voto, ¿no? En ese sentido, ¿cómo observarlo, ¿no? Lo que yo propongo, uno, es, yo retomo a Gianenrico Rusconi, y lo que yo hago, digamos, la aportación que pueda yo tener, es proponer 5 categorías analíticas, 5 variables constitutivas, para que puedan ser medidas, ¿no? Entonces, la primera de ellas es las capacidades técnico-políticas, que no es otra cosa que las fases de la política pública, es decir, gestación, formulación, implementación y evaluación de política, ¿no? Entonces ya saben que, bueno, está de moda la evaluación de política pública, ¿no? Entonces, vamos a cruzar las fases de la política pública con los niveles de participación. Por niveles de participación entenderemos información, consulta, asociación, control, etcétera. Es decir, cuando participamos, no lo hacemos siempre de la misma forma. Ejemplo, lo que hubo con el alza del precio del metro. ¿Qué se nos hizo? Una consulta. No se nos informó. Tampoco hubo una asociatividad generada. O sea, muchos colectivos empezaron a brincarse los torniquetes del metro, ¿no? Pero dices, espérame, ¿eso es participación ciudadana, no? Claro que resulta más bien un discurso histérico de la imposibilidad de participar en la cosa pública, ¿no? En ese sentido, se nos consultó, claro, con una encuesta totalmente a modo, ¿no? ¿Quieres que se suba? Sí, y desde luego, casi era el planteamiento, ¿no? No había opción.
y que esto nos lleva a otro plano, que es la falsa elección en política. En fin, la primera categoría que yo propongo son estas capacidades técnico-políticas. ¿Cuáles son las capacidades de nuestros políticos para generar procesos de participación con sinergia, ¿no? Entonces, observamos en algunos de los casos, por ejemplo, yo lo que hago es analizar el programa de derechos humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, bueno, que tendría que ser Ciudad de México hasta el próximo año, hasta que lo apruebe la Asamblea Constituyente. Bueno, lo que podemos observar es cómo el liderazgo que se tienen de los políticos actuales no logran ni siquiera gestar un problema público y, por supuesto, diseñar políticas públicas que respondan a esta cuestión. Este es un problema clave de la política pública. Primero implementamos y luego diseñamos, ¿no? Primero contratamos al pariente que tiene la empresa de focos y luego nos inventamos un problema público de poco alumbrado, ¿no? Entonces, primero hacemos edificios y luego hacemos diseños de planes de estudio, ¿no? O sea, eso es el deporte nacional en nuestro país, ¿no? En este sentido, habrá que preguntarse qué se está intercambiando, por qué, ¿no? La segunda categoría que yo manejo es la de el bien a intercambiar. Aquí es muy interesante y aquí da para una discusión sumamente larga e interesante. No sé si ustedes recordarán en momentos que gobernaba Marcelo Ebrard, él tuvo la iniciativa, ¿no?, de lo que algunos llamaron privatizar el agua, ¿no? Yo no lo llamaría tanto así, lo que sí era dar concesiones a privados para que manejaran la distribución de líquido, ¿no? Que muchos dirán, bueno, esa es la entrada a la privatización, etcétera. El chiste es que conceptualmente no se puede definir como tal. Dentro del programa de derechos humanos habían los mecanismos, uno que se llama mecanismo de seguimiento y evaluación, donde participaban organizaciones de la sociedad civil que defendían el agua. Participaba también en aquel momento el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, el InfoDF. Y bueno, lejos de recurrir a este discurso un poco histérico de bueno, nos están privatizando, lo que hicieron estas personas dentro del propio programa de derechos humanos es aprovechar los mecanismos que ya existían para, desde el programa, hacer una publicidad a la situación mediante el InfoDF y de ese modo exponer públicamente a Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard no le quedó otra cosa más que revertir su propia iniciativa y ya nunca la volvió a tocar, ¿no? Quedó claro que era un tema muy sensible y que no lo volvería a tocar. ¿A qué me refiero con esto? A que los bienes a intercambiar no únicamente son salarios, no es dinero, no son sobornos, no son amenazas, sino también movilización de terceros actores. En este caso, las organizaciones civiles del Programa de Derechos Humanos lo que hicieron fue utilizar las herramientas y los mecanismos ya existentes para publicitar algo que consideraban indeseable del gobierno pasado, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntamos, o muchas veces el gobierno dice este discurso de tienes que generar tus demandas vía institucional, ¿no? Y la población, por ejemplo, las poblaciones callejeras, las poblaciones de comerciantes, las poblaciones más excluidas del LGBTI, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y cuáles son estos canales? Yo no los conozco, los conoce el gobierno, pero yo no, ¿no? En este sentido, por un lado, sí tiene razón el gobierno de decir, bueno, sigamos un cauce institucional, pero por el otro lado, la exigencia de derechos de la demás población también tiene derecho a decir, bueno, ¿y dónde está la puerta? ¿No? ¿Cómo le entramos? ¿Cuál es el proceso? En este entendido, el intercambio político resulta bastante asequible, pues lo que permite es observar qué bien a intercambiar tienes. Y aquí un planteamiento maravilloso de Rusconi que dice, en las asimetrías de poder es donde es posible el intercambio, ¿no? Es decir, podemos intercambiar políticamente no únicamente cuando hay simetría de poder, cuando hay una mega organización civil, ¿no?, tipo, por ejemplo, Wallace, ¿no?, o con una agencia de gobierno pequeña. Y dice, no, entre más asimétrica, entre más grande sea la distancia
entre el tamaño de la sociedad civil con el gobierno, la forma de intercambiar se verá favorecida. Entonces, ejemplo, ¿no? La ley de transparencia. ¿Qué pasó con esta organización civil, este observatorio ciudadano que todavía existe, que se llama Observatel, donde varios académicos son los que lo forman? Está Irene Levy, Sosa Plata, en fin, Sosa Plata de Xochimilco, por cierto, que se enfrentaban, digamos, a las nuevas reformas que quería a modo Televisa. Entonces, ustedes imagínense una asociación civil de académicos versus Televisa. O sea, la simetría de poder es gigantesca. Sin embargo, utilizando bastantes recursos, estrategias, medios, Observatel logró revertir muchas de las cuestiones que específicamente planteaba la nueva reforma de telecomunicaciones, ¿no? Al ser este Observatel una organización civil que tenía conocimiento explícito de la materia, podía perfectamente aportar a la discusión pública asuntos muy concretos, ¿no? Entonces vemos cómo Observatel, una asociación pequeñita, revirtió asuntos clave de la reforma de telecomunicaciones que estaban cabildeando Televisa y TV Azteca, ¿no? Entonces, el intercambio político es posible pese a la asimetría de poderes, ¿no? Otra categoría analítica que se observa en este estudio es la estrategia, ¿no? Y aquí sí quiero ser muy claro y digamos un poco crítico con mis colegas de la sociedad civil. Resulta que en algún momento, sobre todo en la década pasada, en la pasada y la antepasada, la sociedad civil se volvió campeona para sentar al gobierno a negociar cualquier cosa, ¿no? La sociedad civil tenía una fuerza impresionante e hizo firmar al gobierno en turno casi cualquier cosa. ¿Qué pasó después? Que este tipo de gobiernos lo que señaló, dijo, a ver, uno, yo soy representante. Cuando el gobierno firma algo, lo firma no a nombre personal, sino no a nombre de gobierno. Por lo tanto, cuando hay un cambio de gobierno, aquel que firmó, ¿no?, firma por el gobierno, no por la persona. De tal modo que la persona que llega al nuevo cargo público dice, yo no firmé eso. Sí es responsabilidad de mi gobierno, pero yo no lo firmé. Aparte, la gestión pasada, pues se robó ahí una lana, se robó un dinero. Entonces, lo poco que tenemos para este año fiscal, pues es para chamba muy, muy pequeña. Entonces, ¿qué hacían las organizaciones civiles cuando les dicen algo así? Sí, en algún momento ya la sociedad civil había logrado que el gobierno firmara lo que quisiera, pero 2 o 3 años después, fácilmente el gobierno se deslindaba de la responsabilidad. Entonces, la sociedad civil en la Ciudad de México se volvió campeona en hacer firmar al gobierno, pero no hacía cumplir lo que firmaba, ¿no? Entonces, aquí cabe preguntar cuál es la estrategia de intercambio político, ¿no? Por supuesto que aquí lo que se analiza es que hubo una mala estrategia. ¿En qué consistió la mala estrategia? En nunca intercambiar algo. Y esto tiene que ver un poco con la concepción de sociedad civil gramsciana. Si ustedes recordarán, lo que plantea el italiano es que cuando la sociedad civil trabaja con el gobierno, ésta se diluye, ¿no?, y viceversa. Por lo tanto, las asociaciones civiles en la actualidad que quieren trabajar con los gobiernos perciben esta idea gramsciana, algunas, las de corte gramsciano obviamente, que los va a absorber el Estado. Y esto, digamos, ya no tiene validez en la actualidad por una simple y sencilla razón: las transformaciones del Estado moderno. Las transformaciones del Estado moderno del siglo pasado no señalaban, ¿no?, que el gobierno, al menos en este momento, ya no tiene el monopolio de los asuntos públicos, ¿no? Esto lo podemos observar con Fernando Vallespín y varios autores importantes de la materia. ¿Y qué es lo que queda aquí? El gobierno ya no tiene el monopolio de las decisiones. Por lo tanto, diferentes actores emergentes, entre ellos sociedad civil, empresarios, incluso actores religiosos, participan entonces en la discusión mediante demandas específicas de qué es lo
de qué consiste la cosa pública, ¿no? En ese sentido, lo que quiero destacar es cómo la sociedad civil también se ha transformado. Necesitamos cogobiernos, cogobernanza, ¿no? Pero el asunto es aquí que muchas organizaciones civiles no quieren mezclarse con el gobierno porque creen que ideológicamente quedan absorbidos. Entonces esto da más pauta a un accionar del gobierno mucho más libre, ¿no? Si queremos ponerle los candados o queremos amarrarle las manos al gobierno, necesitamos participar. El asunto es que participar no es únicamente generar movimientos que obstaculicen la acción de gobierno, sino sobre todo cuestionar cuál es el quehacer público de la política, ¿no? Y ahí entra enteramente el concepto de política pública. Es decir, hay que recuperar el sentido público de la política, ¿no? Y por eso comenzaba yo esta charla con el ejemplo del constituyente, ¿no? Muchos de nosotros nos quejamos de que los partidos ya no responden, que no representan, etcétera, etcétera. Cierto, nadie va a negarlo. Aquí el problema es que esto que genera apatía, pues obviamente genera que los grupos de poder ya de por sí posicionados lo tengan en mayor sentido, ¿no? Entonces, si no participamos el 5 de junio, estos poderes que ya tienen una alta concentración con nuestra apatía seguirán teniendo más, ¿no? O sea, el voto no lo inventó los partidos políticos, ¿no? O sea, fue toda una lucha democrática de los siglos XVIII, XIX para tener derecho al voto, ¿no? Aquí el ciudadano que quiere participar en política no está dispuesto a intercambiar nada. Ese es el problema, ¿no? Este es el asunto de que para hacer política necesitamos intercambiar. Y el intercambio no es otra cosa que conflicto. Por eso analizar relaciones de poder. Relaciones de poder que son conflictivas, que son asimétricas, que son jaloneos, que son siempre conflicto. Y esto lo ha sido desde la antigüedad, ¿no? Queremos hacer muy aséptica actualmente la política de los expertos, la política sin movimientos sociales, la política limpia, la política blanca, la política pura, y eso no existe, ¿no? Necesitamos el conflicto para hacer política, ¿no? Esto es lo que por eso recuperar a los griegos es importante. La política, la discusión de los asuntos públicos siempre es y será una tensión, ¿no? Siempre será una tensión en la cual quien tenga, digamos, el mayor poder será aquel que podrá ejercer su dominación, ¿no? Nosotros en este entorno posmoderno hemos renunciado, digamos, a esa idea de poder intercambiar políticamente con estos agentes. Quedamos entonces como estas organizaciones civiles, ¿no? Donde lo que buscan es tener una participación, pero en bajos niveles de participación. Con bajos niveles de participación en niveles de política muy pobres, por ejemplo gestación y formulación, pero no así en implementación y en evaluación. Ok, tú hazme consultas, tú hazme campañas de información, tú haz talleres de género, tú haz talleres de ecologismo, ¿no? Pero del que se encarga del presupuesto soy yo, el que ejerce y implementa política soy yo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la participación? Y aquí la gran crítica es la participación queda anulada a sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos ensuciarnos las manos con intercambio político, ¿no? El intercambio político no es otra cosa que discusión asimétrica, no es otra cosa que relaciones de dominación, no es otra cosa que conflicto, ¿no? Y necesitamos recuperar, politizar a la ciudadanía para recuperar este sentido público de la política. Si ustedes se fijan, la palabra política pública en algún momento se ha cuestionado que es un pleonasmo, puesto que en la antigüedad política era lo público y lo público era política. ¿En qué momento cambió esto? Bueno, con Maquiavelo, ¿no? Ya después con Max Weber se recupera este sentido. Pero lo que quiero decir es que en algún momento histórico política y público quedó separado, ¿no? En este momento el aporte epistémico de la política pública es que justamente quiere regresar
a la conceptualización más antigua de la política, haciendo que lo público sea sinónimo de lo político y lo político de lo público. Es decir, con la política pública recuperar el sentido público de la política. Por eso decía que la política ya no es un asunto de las grandes mayorías. Los grandes asuntos públicos no se están discutiendo en la esfera pública, ¿no? Eso es lo que busca, digamos, revertir la política pública, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, comentar cuestiones más específicas sobre el libro, ¿no? Son 9 capítulos, hay una introducción teórica a mi cargo, yo finalizo con una reflexión desde el programa de Derechos Humanos del DF, pero se analizan sobre todo derechos sociales. Si ustedes observan, el siglo pasado fue el siglo de los derechos políticos, el anterior fue el de los derechos civiles, el actual siglo es de los derechos sociales. Y por derechos sociales estamos hablando de los que derivan del Pacto PIDEX de la ONU, ¿no? Que tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, ¿no? Y que, bueno, están en boga y que es un gran problema en este momento operacionalizarlos vía política pública, ¿no? Porque no hay literatura, no hay forma en cómo entender la relación entre política pública y derechos humanos. De algún modo este libro trata de acercarse a ello. ¿En qué sentido? Uno, en que los casos aquí expuestos pues tratan de señalar que todos estos logros sociales, políticos y civiles que se han adquirido con Observatel, con el derecho a la movilidad, ¿no? Con los derechos medioambientales, con los derechos que promueve el Programa de Derechos Humanos del DF, son logros ciudadanos, no son dádivas gubernamentales. Y son logros ciudadanos porque las asociaciones involucradas han participado en el intercambio político y le han entrado a la arena de poder, ¿no? Entonces, dicho de manera muy sintética, si la sociedad civil, si la participación ciudadana realmente quiere tener injerencia en política pública, le tiene que entrar a las arenas de poder. Si no, lo otro es meramente discursivo, ¿no? Y bueno, yo le dejaría ahí, y bueno, por supuesto que invitarlos a la lectura de este libro. Y bueno, ya nada más señalar un poco la portada, ¿no? Que seguramente ustedes la conocen, es una imagen muy conocida, que tiene que ver, trata de sintetizar en una ilustración lo que acabo de señalar, o el espíritu que tiene el texto. Esta imagen, ¿no? La victoria de Samocracia es la que tenía en la mano la diosa Atenas, y que obviamente representaba la victoria, y por eso me gusta, porque es la victoria, pero es la victoria descabezada. Esta imagen que ustedes pueden ver, aunque sea de manera muy pequeña, representa a la política, ¿no? En algún momento se hablaba de que esta victoria de Samocracia representaba a la política, el éxito de Atenea, ¿no? Lo que ustedes pueden observar es que está acéfala por cuestiones temporales, ¿no? Entonces, esto es una muy bonita metáfora de lo que es la política en el sentido femenino, no de lo político, sino de la política, ¿no? Que son cosas distintas, de cómo la política en la actualidad está descabezada, ¿no? La política sin cabeza, sin dirección, ¿no? Y esa es justamente la gran preocupación que aborda este libro, la política sin dirección, ¿no? La política que se han apropiado los expertos y que está acéfala porque no hay diálogo, no hay cabeza, no hay razón, ¿no? Yo ahí le dejaría, y pues muchas gracias a ustedes, ¿no? ¿Cómo lograr esa participación pública, generar ese intercambio en la ciudad y el gobierno? Bueno, yo propongo 5 niveles analíticos. Entonces, el primero sería, es que no es lo mismo información, por ejemplo, el nivel más bajo de participación sería información, luego sería consulta, luego sería asociatividad, luego sería delegación, ¿no? Luego control. Entonces, cuando la participación ciudadana se limita a la información, pues evidentemente quedamos como en el asunto del metro. Nada más se nos pregunta, se nos consulta y ya. Aquí la idea es cómo los liderazgos políticos sectoriales, por ejemplo de estudiantiles, de profesores, se van insertando no nada más en la información o en la consulta, sino en delégame este quehacer público,
déjame controlar esta política pública, ¿no? Y en ese sentido, la sociedad civil creo que ha fallado terriblemente, ¿no? Porque vía el tercer sector, ustedes saben que el tercer sector lo que plantea es un mínimo Estado, ¿no? Y que los agentes particulares participen en cosas públicas, ¿no? Entonces, muchas organizaciones del tercer sector le están haciendo la chamba sucia o la talacha al gobierno, ¿no? Pero las grandes decisiones las sigue teniendo el gobierno. Entonces, ¿cómo generar esta participación? Trascender la consulta y la información, e irnos a la delegación, al control y a la asociatividad, ¿no? Eso como un primer punto, pero lo otro sería generar un bien a intercambiar que pudiera generar reciprocidad en esta relación de poder. Hay muchas organizaciones civiles que son muy fuertes, que tienen mucha injerencia, pero digamos que ideológicamente no quieren participar con el gobierno. Entonces lo que dicen es, no quiero intercambiar nada con el gobierno, y pierden toda la oportunidad de generar cambios, ¿no? Una pregunta así totalmente ingenua y totalmente, ¿qué está intercambiando el gobierno actual, ¿no? ¿Qué está intercambiando Aurelio con la coordinadora, ¿no? ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de la coordinadora? Por un lado, quiere seguir teniendo el control de la participación, pero por el otro se enfrenta a una reforma totalmente anticonstitucional, ¿no? Que hay que solicitar que se revierta esa reforma educativa, y que pero el gobierno tiene la capacidad de intercambio, porque dice, bueno, ¿sabes qué? Si tú no cedes ante lo que yo quiero, yo empiezo a difuminarte mediante los medios. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Qué pasó el día de antier? Dicen los medios, es que nos están amenazando que si no apoyamos a la coordinadora, nos van a golpear, ¿no? Entonces son mecanismos de intercambio muy fuerte, y repito, la materia de intercambio no son cosas, no son bienes materiales, son más bien bienes simbólicos e imaginarios, y ahí radica su dificultad, pero la sociedad civil tendría la capacidad si los formula de la misma manera, ¿no? Sí, entonces, grosso modo, ¿no? Entonces, bueno, ya me están pidiendo que el tiempo lo tenemos encima, ¿no? Y pues les agradezco mucho sus comentarios. Gracias, ¿no? Casa de Libros Abiertos.